Una de las noticias más impactantes de las últimas horas ha ocurrido fuera de nuestras fronteras, pero tiene que ver con un guatemalteco inocente. Sus padres, o su padre en este caso, lo intentó llevar a Estados Unidos con el objetivo de que viviera el sueño americano. Eso es válido. Sin embargo, y lamentablemente, ha fallecido. Tenemos el detalle de esta noticia en este momento. Por supuesto, amigo televidente, porque la historia se repite y lamentablemente tenemos que hablar de otro menor fallecido en su travesía hacia la nación norteamericana. Esta vez se trata de un niño migrante de apenas 2 años de edad que murió cuando estaba en uno de los refugios de la patrulla fronteriza. Información de medios internacionales señala que el pequeño ingresó a Estados Unidos con su padre en El Paso, Texas, en diciembre del año 2018, cuando por dificultades para respirar era lo que estaba presentando este pequeño y además síntomas de fiebre alta. Fue atendido en un hospital infantil donde quedó internado por más de un mes y después de que le fuera diagnosticada una neumonía. Lamentablemente el menor no resistió y falleció la noche del pasado martes. Para localizar a sus familiares, los agentes fronterizos encontraron su nombre y número de teléfono dentro de un zapato. Con este caso suman ya 4 niños fallecidos en similares condiciones. Recuerde que también le habíamos puesto en contexto de casos anteriormente que se habían presentado el año pasado. Y aquí las aristas se repiten. Ahora bien, se habla de derechos humanos, se habla de la protección. Incluso esto no ha sido un secreto, sino que al contrario, no solo ha sido el gobierno de Donald Trump, sino que se sabe que han tenido la misma dinámica en gobiernos anteriores. Bien, ha fallecido otro niño entonces bajo el resguardo de la patrulla fronteriza. En este momento tenemos la comunicación con la periodista Celia Mendoza de La Voz de América, quien le está dando seguimiento a este caso. Celia, buenas tardes, escuchamos su reporte, adelante. Así es, el cónsul general de esta área para Guatemala aseguró que el 3 de abril la patrulla fronteriza recibió a esta familia en el puente internacional que conecta a Juárez con El Paso, Texas, después de que fuera admitido en el centro de migración y empezara el proceso. La madre del menor, según la información entregada por este diplomático guatemalteco, habría notificado a las autoridades de que el niño tenía problemas respiratorios, estaba enfermo. El menor de 2 años y medio, cuyo nombre no se ha dado a conocer de inmediato, de acuerdo a la información entregada, fue trasladado al Hospital Infantil de El Paso, donde se mantuvo durante las últimas 3 semanas. Según la información entregada, el pequeño estuvo 3 semanas hospitalizado después de que se le asegurara que tenía una neumonía que podía haber contraído y se habría desarrollado durante el camino entre Guatemala hasta los Estados Unidos. De ahí, uno de los mensajes que fue entregado a los medios de comunicación por parte del cónsul es que se reflejan los peligros de este trayecto, en especial para los más pequeños, quienes son más vulnerables a este tipo de enfermedades. Después de 3 semanas en el Hospital del Paso, en el Hospital Infantil, el menor muere, y esto es lo que se registró la noche del martes de esta semana, cuando finalmente las autoridades confirman que este cuarto niño guatemalteco murió después de haber sido procesado y entrado irregularmente a los Estados Unidos, y que sus padres se hubieran emprendido este viaje hasta llegar a los Estados Unidos. Mientras tanto, los detalles de qué sucedió se siguen investigando. La patrulla fronteriza, así como el Departamento de Seguridad Nacional, no han hecho comentarios específicos acerca de este caso. Recordemos que en casos anteriores hay demandas que han sido presentadas por parte de los padres de familia, pero también el Departamento de Seguridad Nacional hizo cambios significativos en torno a las verificaciones médicas que se tienen que hacer para los menores de 10 años cuando son detenidos en la frontera, ya que ellos aseguran estas políticas usualmente no estaban activadas, ya que la mayoría de los migrantes que llegaban a la frontera sur de los Estados Unidos eran adultos y en su gran parte hombres. Bien, Celia, es lamentable realmente tener que hablar de este tipo de casos. El cuarto niño guatemalteco, independientemente de la nacionalidad, estamos hablando de niños que están falleciendo ya en manos de las autoridades estadounidenses, todo esto por parte de la patrulla fronteriza. ¿Hay información, Celia, de en este momento qué cantidad de niños y los rangos de las edades están bajo el resguardo de la patrulla fronteriza de Estados Unidos?
Sí, hay que recordar que la mayoría de esta información está muy fluida. Tan solo en el mes de abril se entraron más de 96.000 personas que fueron aprendidas por las autoridades. Y estamos hablando de niños de todas las edades. Personalmente he visitado El Paso, Texas, así como McAllen y recientemente Arizona. La mayoría de los niños que hemos visto pueden ir desde los 10, 11 años, hay jóvenes adolescentes, pero hemos visto un gran número de niños que están entre los 5, 4, 3 años e inclusive en ocasiones hemos visto niños de brazos quienes han llegado con su mamá, con su papá. Estamos hablando de menores de 2 años, 1 año y medio, inclusive algunos de meses. Estas cifras son difíciles de tabular según las autoridades en este instante, porque muchas de las familias cuando entran, y esto es algo que es claro, se les deja salir después de estar alrededor de 72 horas. Algunos han tenido que estar más tiempo debido a la capacidad que tienen las autoridades para procesarlos, y ellos son los que ahora están saliendo de la custodia de inmigración. Los refugios son los que ahora están asumiendo la responsabilidad de muchos de estos niños y de muchas de estas familias. Pero hay algo que es importante aclarar en todo este tema, y es que los niños están bajo la custodia de las autoridades. Muchos de ellos ya venían enfermos. El problema es que hay tanta gente que está entrando a la patrulla fronteriza. Estamos hablando de que tan solo hace 2 semanas en El Paso, Texas, durante un solo día se detuvieron a 1.700 personas. Dentro de estas estamos hablando de un gran porcentaje de familias y de menores de edad. Procesar todas estas personas, proveerles los servicios es difícil. Hablé con un guatemalteco en Arizona cuyo niño tuvo un problema de oído y me dijo que de inmediato, estando en detención, le notificaron que el niño tenía el problema de oído y lo llevaron al hospital, le dieron la medicina y regresó a la detención. Luego ellos salieron y fueron a una casa de refugio. Ahora están camino a Los Ángeles esperando su corte. Pero todo esto obviamente tiene que ver con la gran cantidad de personas que han llegado y obviamente la falta de recursos que se tienen para atender a una migración tan grande con tantos niños que vienen allí y que definitivamente muchos de ellos han sido expuestos a altas temperaturas, bajas temperaturas, falta de alimentación, algunos llegan deshidratados y eso obviamente genera una compleja y muy difícil situación para todas estas familias y obviamente para las autoridades de ambos lugares, porque esto a las autoridades de Guatemala significaría que tendrían que empezar este proceso de verificación y tratar de conectarse con estos nacionales antes de que esto suceda, antes de que realmente lleguen a estas condiciones donde no hay reversa, cuando han perdido la vida. Y también las autoridades estadounidenses están tratando de identificar cómo pueden frenar la migración, pero al mismo tiempo tratar de atender a tantas personas de manera simultánea. El año pasado circularon diferentes imágenes donde se veían a niños en una especie de jaula. Le hago esta pregunta porque cuando estamos sosteniendo esta conversación con usted, nos estamos haciendo acompañar de imágenes de archivo. Estas generaron mucha polémica y mucha crítica. La pregunta en concreto es, ¿qué tanto acceso tiene hoy en día la prensa a esas áreas donde tienen el resguardo de estos menores de edad? Realmente los menores de edad en este momento no tienen mucho más acceso de lo que tenían hace un año. Estamos hablando de que las condiciones son muy similares. Tendrían que construir guarderías dentro de los centros de detención para que los niños puedan tener una vida casi normal cuando están en esas primeras horas de detención, que es alrededor de 2 a 3 días. En ocasiones puede ser más dependiendo de las condiciones y de la situación. Tener acceso a lugares que no se vean como jaulas o a diferentes elementos es muy complicado, en especial según las autoridades, porque eso es parte del proceso de inversión que se tienen que hacer. Y la alerta es que técnicamente no deberían llegar a los Estados Unidos de manera irregular menores de edad que están entregándose para ser detenidos, según lo que han alertado las autoridades. Y obviamente es algo que se está mirando con lupa para ver qué es lo que está sucediendo. Tan solo hace unas semanas salieron aquí en los Estados Unidos imágenes del área de McAllen en Texas, después de que se vieran fotos donde habían carpas de los militares donde estaban durmiendo en el piso muchas de estas personas, y obviamente tienen estas mantas que son de aluminio. Estas, recordemos que son las que se entregan porque tienen al parecer una condición que permite que se mantenga más el calor, y si llueve no se van a mojar de la misma manera que una cobija regular. Pero todo esto obviamente apunta a un solo punto, a un solo lugar, y es que hay una crisis en la que cada vez los más afectados son las personas con menos recursos, las personas que no se pueden comunicar, porque hay que recordar que muchos de estas familias que llegan son de comunidades indígenas que no hablan español, y las autoridades tampoco estaban preparadas para poder hablar con personas que tienen lenguas
como ma'am o otros lenguajes indígenas que no están popularmente conocidos aquí en los Estados Unidos. Todo esto es un proceso al que se ha dado y obviamente los menores son los más afectados y las condiciones hasta donde hemos visto son difíciles de mejorar debido a la cantidad de personas que llegan y aquí se tendría que autorizar la construcción básicamente de centros de detención para niños si eso obviamente es lo que ellos estuvieran viendo a futuro, que es lo que tendrían que hacer.